Bueno, hola, bienvenidos a este debate desde el Parlamento Europeo para el diario.es. Hoy contamos con Griselda Pastor, corresponsal de la cadena SER en Bruselas. Bienvenida, muchas gracias. Pilar del Castillo, eurodiputada del Partido Popular. Muchas gracias por venir. Un placer. Pablo Suances, corresponsal del Mundo. Muchas gracias. Un placer. E Izaskun Bilbao, de PNV. Hola, buenos muchas días. gracias. Bueno, lo primero que os quería plantear es que una vez que se ha aprobado por el Consejo del fin de semana el acuerdo del Brexit, ¿qué creéis que va a pasar? ¿May podrá superar la prueba en Westminster? ¿Y qué pasará después si la supera o no? Griselda. Yo creo que aquí esperan de alguna forma que los socialistas presten los votos que le falten a May, no los laboristas. No sé si será finalmente así, pero imagino que es una de las pocas alternativas para que este acuerdo pase. Si no pasa, el drama es que no hay alternativa, porque estamos, aunque no queramos, otra vez ante un poco la noche del referéndum británico, ¿no? Pero con actores distintos. Ya no es lo que van a decir los ciudadanos, sino qué va a pasar. Pienso que de verdad, aunque estamos poniendo cara de que no pasa nada, sabemos todos que nos enfrentamos a una noche así. Pilar. Sí, yo creo que las circunstancias en el Reino Unido más bien abocan a que en el último momento haya un acuerdo suficiente para que pase. ¿Por qué razón? Porque si no es así, por un lado, los conservadores británicos que tienen una oposición a la negociación de May saben que hay una posibilidad que si hay elecciones, por ejemplo, pudiera ganar los laboristas y sobre todo Corbyn, que es al que tienen más pavor por la orientación más radical que tienen. Por otro lado, los laboristas es un riesgo también, es decir, porque habría otra vez que empezar a por lo menos renegociar quizá algunos aspectos. En todo caso, ahí habría otro periodo, aunque corto, porque vienen las elecciones europeas y claro, con las elecciones europeas, ¿qué van a hacer? ¿Se van a volver a presentar? ¿Van a constituir, de alguna manera, un acuerdo, otra posibilidad después de las elecciones, antes de que se constituya el Parlamento? Es decir, hay tal número de posibilidades de que de manera inmediata se les complique todavía más que probablemente eso, ayudado por la campaña que parece que me iba a hacer desde ahora hasta el día 11, probablemente eso conduzca a que en último término haya un ajuste y un acuerdo para que pueda pasar este acuerdo en Westminster. Vamos a ver, es decir, realmente es muy difícil, por lo menos en mi caso, ir más allá de esta reflexión. Pablo. Yo no soy muy optimista. Yo creo que los dos mensajes que les transmitió May a los líderes el domingo pasado, fue el primero, más o menos la fecha que iba a ser lo que llaman meaningful vote en Westminster el día 11, y el segundo que todavía no tenía los apoyos suficientes, que esperaba contar con ellos, pero no los tenía. Y esto evoca precisamente el último consejo antes del referéndum de 2016, como decía Griselda, en que la Unión Europea hizo algo muy parecido. Cedió todo lo que podía ceder, fue seguramente más allá incluso de lo que quería y debía, para tratar de facilitarle a David Cameron una aprobación. Ahora ocurre algo muy parecido. Van a hacer todo lo posible por ponérselo muy fácil, no levantar el tono durante estas semanas, aguantar, sacar los dientes ante todas las provocaciones que inevitablemente van a tener que llegar, porque ella tiene que vender un mensaje mucho más duro y más conveniente de lo que en realidad es. Pero estamos ante un gobierno dividido, un parlamento dividido, en un país muy dividido. No puede, y lo vimos con Cameron, una líder de un partido que durante décadas ha jugado a la ambigüedad y a la crítica, al escarnio de las instituciones europeas y de la misma idea de Europa, tratar de convencer sobre todo a su electorado, a sus votantes, a los que les hizo, aunque ella, Theresa May en sí, no fuera partidaria del Brexit, pero la base de su partido es esa resistencia, esa independencia frente a la Unión Europea. Tratar de convencerles en 2 semanas, Cameron ya vio que no puedes hacer nada contra décadas y décadas de un discurso completamente contrario. Entonces no hay preparado un plan B, sí que se han ajustado muy bien las fechas, en el sentido que este meaningful vote en Westminster va a ser el día 11 y 3 días después hay previsto un Consejo Europeo también en Bruselas para preparar las posibles, arrancar esos planes de contingencia, porque si no, aunque todavía habría un pequeño margen, es muy pequeño antes de poder hacer algo muy diferente antes del 29 de marzo. Izaskun. Bueno, ¿Qué va a pasar? decir que efectivamente las mayorías son muy ajustadas.
y lo que es curioso, con argumentos completamente diferentes, que dice que el acuerdo no es suficiente y una parte que dice que no quieren, a pesar de todo, salir de la Unión Europea. Así que dos discursos tan contradictorios son muy difíciles de aunar. Theresa May efectivamente lleva unos días haciendo una campaña intensa para convencer a todos que es el mejor acuerdo posible, pero ha ido a Escocia, a Irlanda del Norte, a vender justamente en realidades territoriales donde su mensaje ha sido justo el contrario: nos queremos quedar. Por lo tanto, tampoco sabemos muy bien cuál va a ser la respuesta de estas realidades territoriales que no quieren salir del proyecto europeo. Yo estoy de acuerdo también que las mayorías son muy ajustadas. Aunque tuviera una mayoría por un voto, creo que el problema político continuaría en el Reino Unido, y las instituciones europeas, no obstante, ya están trabajando en esa segunda hipótesis de no acuerdo. Las consecuencias, yo creo que las consecuencias, y lo anunciaban ayer también diferentes líderes y responsables políticos, las consecuencias del no acuerdo serían mucho peores para el Reino Unido, seguramente también para la Unión Europea, pero creo que nosotros tenemos una mayor fortaleza para abordar esa segunda posición. Y después del 11 de diciembre yo creo que estaremos en condiciones de ver qué es lo que podemos hacer con acuerdo o no acuerdo, porque efectivamente, aunque decidan aceptar los términos de lo negociado, todavía queda mucho por hacer sobre la construcción de esta relación futura que vamos a tener, sin entrar en los aspectos sectoriales que son muy, muy importantes. Quizás el tema es que, a diferencia de la noche del referéndum, son los representantes los que ahora han de elegir, ¿no? Y que este es un ejercicio entre pragmatismo y visceralidad, ¿no? De alguna manera. O sea, hay que esperar de un representante político, con perdón, que sea capaz de poder ser más pragmático en un momento determinado, y ese es el momento. Lo que yo no sé es si van a poder dar ese paso. Lo cierto es que el acuerdo, como ha dicho Pablo, implica un gesto por parte de la Unión que ha dado un quiebro que la polémica en el Reino Unido nos ha impedido ver, pero un quiebro muy grave o muy profundo, quizás, no es mejor palabra, porque hemos pasado de decir que iban a ser castigados por salir, para dar una lección a la ultraderecha que sigue en muchas capitales de la Unión, a garantizar que se van de las instituciones, y aquí no pasa nada porque en el mercado va a haber una continuación, ¿no? Y yo no sé si ese cambio va a ser un mensaje positivo o no, justamente para las derechas radicales que siguen empujando aquí, diciendo que están en contra del mundo institucional. O sea, no sé si es bueno decir que puedes votar lo que quieras, pero que en el fondo no pasa nada. Vamos, eso es lo que planteo. Claro, porque también es lo que defienden los que están en contra del acuerdo, ¿no? Es decir, que dicen, es que al final es prácticamente como si siguiéramos en la UE, con la unión aduanera, con el mercado único, y sin embargo hay un debate sobre el acuerdo, pero parece que ya nadie en el Parlamento de Westminster o entre los partidos británicos está cogiendo la bandera de decir, bueno, ¿y si hacemos un segundo referéndum? ¿Y si volvemos al Remain? ¿Ya no hay posibilidades para eso, pensáis? Yo creo que el Reino Unido ha demostrado históricamente que es un país democrático. Yo, hablando con personas que efectivamente han trabajado a favor del no Brexit, de quedarse en la Unión Europea, lo que me responden es que la gente lo ha decidido y no nos queda más remedio que pasar esta fase, ¿no? Y en el futuro, Dios dirá. Ha habido, el mismo Cameron hace unos días reivindicaba la posibilidad de un segundo referéndum. Yo en este momento no lo veo posible. Quizás sí unas elecciones que puedan resolver parte de la crisis política que tenemos en este momento, si efectivamente el día 11 de diciembre no hay un acuerdo. Sí, yo creo que se resuelva de manera inmediata como una de las salidas, como un segundo referéndum, es muy difícil. Es decir, es que realmente para un sistema democrático, parlamentario, que haya habido un referéndum y que haya tenido un resultado, te guste o no te guste, y que aunque las fuerzas y los sectores que son importantes, muy importantes, es decir, ha habido muchas manifestaciones de muy diverso tipo todos estos meses, ya más de un año desde que se planteó la salida, pero me parece difícil que el paso sea la conexión, digamos, de salida, pudiera ser directamente un segundo referéndum. Más fácil sería que hubiera unas elecciones. Yo, de todas maneras, creo que la especulación sobre esto
habida cuenta de la complejidad de los factores que componen el panorama y por tanto la reflexión es simplemente eso, es muy difícil. Es decir, por un lado hay razones para ser pesimistas, se han explicado aquí muy bien. Por otro lado hay una urgencia de que unos políticos, que unos representantes, unos parlamentarios tienen que actuar sobre ella y que eso puede conducir a una actitud favorable, no sé por qué mayoría, pero tal. La fractura quedará ahí, una fractura importante, pero el día 11 afortunadamente está ahí al lado, es decir, estamos muy cerca del día 11 para ver cómo se sustancia esto y yo creo que lo bueno sería que después de todo este proceso, que no solamente se ha dejado la piel el Reino Unido, sino también se la está dejando la Unión Europea, sería bueno que hubiera una solución. Yo creo, decía el otro día Angela Merkel, dice, ¿cómo afronta esto? Decía, en inglés decía sadness and relief, con tristeza y con alivio, ¿no? Y eso es lo que ha presidido la actitud de los países europeos, al menos de los grandes países europeos que han llevado el peso de esto. De manera que yo creo que como conclusión que yo desearía que esto se resolviera francamente de manera positiva y luego, pues, en fin, el curso de los acontecimientos dirá en el futuro. Si ahí hay una quiebra que les lleva a plantearse tal, hay un año, casi dos, hasta diciembre del año 2020, para ver qué se hace y cómo se sustancia esa relación futura, que eso es lo que todavía no está por configurarse. Ahora lo que hay es un acuerdo de salida y una declaración política de, esbozar cómo van a ser los vínculos de la futura relación, ¿no? Ahí es donde se nos ha planteado en el conjunto de todo esto el problema con Gibraltar, ¿no? Pero yo sinceramente creo, en mi opinión, que lo deseable sería que esto tuviera una solución positiva en la próxima votación en Westminster y que en el periodo ya más largo que hay hasta diciembre del 2020 viéramos qué posibilidades había en un sentido o en otro. En relación con, disculpa, lo de Griselda, que cuáles son los mensajes buenos o malos, hay que tener en cuenta que hay otro factor que ha intervenido, que es el factor Trump, que ayer estaba lanzando mensajes diciendo con este acuerdo vamos a tener difícil poder negociar cualquier aspecto comercial con el Reino Unido, que ese tipo de mensajes, pues van en la línea de flotación de los que efectivamente quieren una ruptura total, ¿no? Que en el puzzle todo afecta para los votos futuros. Preguntaba si es posible una alternativa. Es posible. Todavía dentro tenemos márgenes políticos y legales, pero eso todavía incluso es un poco más discutible. Ninguna de las opciones, sin embargo, son alternativas muy sencillas. No estamos en un país en que un partido mayoritario pide una opción y el otro partido mayoritario pida la alternativa. No es el caso. Los laboristas no tienen una posición a favor de la permanencia. El líder de los laboristas, Corbyn, es un profundo creyente en la salida. Su propio hermano es un fanático que compara a la Unión Europea con el Cuarto Reich y dice que hay que salir con las tropas a perseguir casi a los que salen con las banderas europeas porque son quintacolumnistas. Ese es el nivel dentro del propio movimiento laborista. Entonces no hay una alternativa sencilla. ¿Es posible que los laboristas apoyaran la permanencia o el voto del minifútbol? Quizás, pero no van a salvar a Theresa May. Lo que quieren es que caiga y quiere que haya unas elecciones. ¿Puede eso conducir a un segundo referéndum? Yo creo que el propio Corbyn está leyendo un poco las dinámicas del país y poco a poco se va inclinando hacia esa opción. Hay un cambio profundo en las últimas semanas que no habíamos tenido durante todos los meses anteriores. Hace 5 o 6 semanas tú tenías a 5 o 6 tabloides británicos absolutamente pro-Brexit, de los que ponían a jueces en las portadas diciendo que eran traidores del pueblo. Ahora quedan 2. Es que hasta el Daily Mail, que cambió de director hace 2 meses, está a favor de May. O sea, incluso dentro del núcleo más duro de los brexiters hay unas decisiones. Se están dando cuenta de que no iban a sacar lo que les habían dicho que iba a sacar, no nos creyeron durante 2 años, pero ahora se dan cuenta que es realidad.
incluso se están dando cuenta de que la alternativa es mucho peor, incluso a quedarse. Entonces sí que está habiendo un pequeño cambio de paradigma, pero las opciones legales no son tan sencillas. Un segundo referéndum no implica nada absolutamente. Ayer, por ejemplo, tuvimos un debate interesantísimo en el Tribunal Europeo de Justicia, un debate fascinante presentado por diputados y eurodiputados británicos sobre la posibilidad de que Reino Unido unilateralmente, o ni siquiera unilateralmente, desconvocase el artículo 50, que es el que ha iniciado la salida. Los abogados de las instituciones europeas decían que no se podía, y los abogados del gobierno británico también están en contra de que eso se pueda hacer. Dicen que sería un precedente terrible y que no es lo que como debería ser interpretado. Y sin embargo, el responsable de los servicios jurídicos de la Unión Europea durante más de una década, jubilado hace unos años, sostiene, ¿no?, abiertamente, está escribiendo muy activamente estos días diciendo que no, que es perfectamente posible que Reino Unido paralice por lo menos el artículo 50. Así que la incertidumbre es muy grande, y cuando estás en este escenario tan abierto, cualquier accidente en cualquier sentido puede ser fatal. Es verdad. Ya una última intervención para todos, de un minutito de cierre, de algo que no hemos tratado, y es ¿qué os ha parecido el acuerdo en torno a Gibraltar, y si creéis que las negociaciones sobre este asunto han sido correctas o incorrectas? Empezamos por ti, Izaskun. Bueno, yo, dentro de todo este debate de si el acuerdo contempla, si la declaración política es suficiente o no, me quedo quizá con las palabras de Picardo, ¿no?, que siempre ha reivindicado la voluntad de la población, del pueblo que vive en Gibraltar, para que sea consultado de una manera democrática qué es lo que quieren ser. Y yo creo que este es un aspecto que nadie ha tenido en cuenta, y yo, bueno, pues aprovecho este minuto que tenemos este lío para poder reivindicarlo. Quizá podría ser una solución. Pablo. El debate de Gibraltar yo creo que ha tenido dos fases, hasta hace una semana y desde hace una semana. Y tiene dos balances diferentes. A mí el balance de la última semana no me parece el más importante. Hay un debate por una cuestión, cuando el tiempo se está echando encima, un artículo 184, una interpretación legal que las instituciones europeas no le veían mayor problema. España se pone muy nerviosa, exige una serie de cambios y logra una solución, una especie de apaño que ni es tan malo como dicen sus críticos, ni es, desde luego, muchísimo menos tan favorable como dice el Gobierno. Yo creo que la clave de las negociaciones llega hasta el mes anterior. El 18 de octubre, aquí en Bruselas, Pedro Sánchez dice que el acuerdo básicamente ya está hecho, que el protocolo ya está acordado y que lo que queda ni siquiera es muy importante, que Gibraltar no iba a ser un obstáculo. La cuestión de la soberanía nunca estuvo sobre la mesa, no se ha discutido, y por lo tanto aquí no hay una derrota. Los socios europeos le dijeron a España que no tenía el mandato, que no tenía que le habían dado un gran poder, y eso lleva una gran responsabilidad, y que la soberanía en este momento no. España lo acepta, y a partir de ahí básicamente va haciendo concesiones en todo, sistemáticamente, muy por debajo de todo lo que tenía a su disposición. Logra sentar por primera vez a los británicos en la mesa, logra crear una serie de comisiones, pero la sensación de que ha desperdiciado una bala para profundizar en esos intereses, para conseguir de ellos lo que no se ha logrado en muchas décadas, yo creo que es muy clara. No se habla de la soberanía, no se habla del aeropuerto, no se consiguen cambios efectivamente. Hay unos memorándums secretos que todavía no han hecho público, que empujarán a que Gibraltar haga una serie de pequeños cambios que puedan hacer que suba el precio del tabaco hasta no más de un 30% de diferencia con España, algo el alcohol, un poquito de colaboración en la lucha contra el contrabando, pero yo creo que con ese poder España lo ha fiado todo a la segunda fase. Es una estrategia. Irlanda no lo ha hecho. Irlanda dijo, ni de coña, lo mío lo resolvemos lo primero y para siempre, porque las palabras son solo palabras. Pues yo me alegro mucho de oír a Pablo, porque creo que has dado en la diana. Ha sido un problema de negociación, ha sido un problema de entender cómo se debe desarrollar la negociación en un contexto como este. Es decir, que por otro lado es bastante parecido a cómo se desarrollan las negociaciones importantes aquí en el Parlamento con el Consejo. Y no puedes fiar las cosas cuando es tan extraordinario lo que estás negociando como el acuerdo de salida del Brexit. No puedes fiar tus intereses a una situación final, ni puedes creerte, como hacía el presidente del Gobierno en el mes de octubre, que ya estaba todo prácticamente solucionado, quedaban dos cosillas, y esas dos cosillas, incluso si no se resolvían, no pasaba nada porque ya se resolverían. Y ahí es donde está el error. El error está es un error político, en realidad. Es un error político de percepción, de conocimiento, de dedicación a un tema que es muy importante para ti, que tienes una oportunidad, porque ya estaba aquellas orientaciones políticas donde se explicaba que España tendría que tener el consentimiento con el Reino Unido de todo aquello que se acordase hipotéticamente sobre Gibraltar, y eso había que haberlo
anclado de alguna manera o evitado cualquier otro artículo final que creara incertidumbre sobre ello. Es decir, había una oportunidad, la oportunidad no se ha explotado en todo lo que se tenía que explotar y ha sido, a mi modo de ver, un problema de falta de pericia, de falta de competencia y de dedicación. Aquí hay que estar atado a la mesa hasta el final y no creerse en ningún momento que los temas están resueltos y menos decir que bueno, pues has conseguido algo que desde hace 300 años, desde Utrecht, no se había conseguido. Y otra cosa, habría sido importante para el éxito de la operación, potencialmente, y en todo caso para el no éxito, que se hubiera implicado la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición, tratando esto como un asunto de Estado, la oposición en España me refiero, obviamente, los grandes partidos de la oposición al menos, habría podido también actuar, habría podido probablemente llamar a las cancillerías, habría podido llamar a los partidos, podría tener otros recursos y habría sido un objetivo en el que hubieran podido participar no solamente el gobierno, sino también la oposición. Y esto le habría dado otra dimensión, tanto como potencial para avanzar más, como en último término, oye, pues para también distribuir luego el éxito o el no éxito hasta donde hubiera llegado. Yo sinceramente creo que ha sido un problema. 48 horas antes el presidente del gobierno estaba en La Habana. Hay que recordar a Aznar, a Felipe González, sentados, negociando, o el acuerdo de Niza, o el presupuesto financiero plurianual, u otros aspectos que eran cruciales para España, atados a la silla hasta que hiciera falta el último minuto, y no solo el último minuto, en este caso, este tema hay que dejarlo claro, anclado, sin llegar a una situación en la que te puedas encontrar en la imposibilidad material de votar en contra, como ha ocurrido. Yo creo que estamos, perdón, mezclando dos cosas. O sea, uno es el debate subliminal de la soberanía territorial, debate al que renunció el PP, por el que, entre otras cosas... Yo no hablo de la soberanía, no estoy hablando. Ya lo sé, pero está subliminalmente ahí. Sí, porque Felipe González o José María Aznar estaban en otro debate en ese momento. O sea, yo creo que subliminalmente el debate sobre la soberanía está ahí, que en ese debate España supo el primer día que no iba a tener apoyo para resolverlo de la Unión Europea, que García Margallo se va por esto, que llega Dastis y lo verbaliza, no vamos a poner el tema de la soberanía del Peñón sobre la mesa, y a partir de ahí España se garantiza un instrumento para impedir que por la vía del hecho consumado el Reino Unido pueda considerar que Gibraltar es capítulo cerrado. Ese instrumento es el que le da a España la última palabra en cualquier negociación. Cualquier acuerdo que se tenga que aplicar no se aplica sobre territorio gibraltareño sin acuerdo de España. Para mí este es un instrumento que España ha salvado, que en el último momento se lo iba a quitar Barnier, me imagino, porque aplicó ese pragmatismo del que hablaba yo al principio y decidió que si no May no aceptaba nada, ergo mejor un Brexit consensuado, sacamos esto, dijeron tenéis los acuerdos preliminares y eso no valía. Yo creo que eso sí se ha recuperado y que el tema de la soberanía sigue pendiente. Yo creo, perdona, yo no tengo más remedio que decir, Griselda, que no es el debate de soberanía en mi opinión. Esto es una carrera de fondo y esto estábamos en una meta volante. Habíamos pasado otra meta volante, que era la de abril del 17, donde se había decidido, y vamos a otra meta volante. Y a esa meta volante no hemos llegado, porque no hay un blindaje jurídico, no hay una obligación en relación a que España vaya a participar en esas decisiones. Eso es una declaración que hace el Consejo, pero que no hay ningún blindaje jurídico ni ninguna obligación de que sea así. Yo creo que ha quedado claro que eso va a ser así. Yo creo que bueno, este debate ratifica que quizá la voluntad del pueblo de Gibraltar, libre y democráticamente, sea capaz de solventar este nivel de debate político. Yo creo que quizá en el futuro lo veamos. Os agradezco mucho a todos, volveremos. Gracias Izaskun, Pablo, Griselda, Pilar. Un placer. Muchas gracias a todos desde el Parlamento Europeo y hasta la próxima. Gracias. Gracias por la invitación.